presentar antes de dar paso a la introducción a esta mesa. Quiero presentarles al doctor Reyes Tamés Guerra, secretario de Educación del Estado de Nuevo León. Doctor, bienvenido. También está con nosotros la doctora Natalia Volkov Fernández, directora general adjunta de difusión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de aquí de nuestro país. Doctora. También nos acompaña el ingeniero Rigoberto Bojorquez el ingeniero Rigoberto Bojorquez, si nos hacen también el favor de dar un aplauso, por favor. También está con nosotros el licenciado David Muriño, Master Chief de Grupo de Difusión Científica, que nos acompaña también. Y también tenemos con nosotros para la parte de las sesiones técnicas al licenciado Yuri Chávez, gerente de América Latina de la editorial Océano. Gracias, licenciado. También se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Ángel Guzmán Rebolledo, de Enciclopedia Británica, representante para México. Bien. Y también está con nosotros el licenciado Jaime Valenzuela, director general de Pearson Educación México. Bien, vamos a dar la introducción a esta mesa para que nuestros panelistas nos hagan el favor de darnos sus presentaciones. Y bueno, pues el título es Las bibliotecas del futuro, educación virtual en un mundo real. Para esta mesa tenemos dos principales preguntas que queremos, obviamente, que nuestros panelistas tomen en cuenta, que es, ¿cuáles son los nuevos servicios que se generan en las bibliotecas a partir de la integración de las tecnologías de la información? Y la otra es, ¿cómo apoyar estos servicios a los estudiantes de los diferentes niveles educativos? Con esta temática, esperamos que pues también nuestros panelistas, como ya los presentamos, ¿verdad?, nos hagan sus comentarios, nos den sus aportaciones y por supuesto sus trabajos que seguramente han estado ya desarrollando en sus diferentes instituciones. Y sin más, si me permiten, vamos a dar inicio con la primera presentación que le corresponde al doctor Reyes Tamés. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia del uso de las tecnologías y de programas en la educación y particularmente quiero hablar de un programa que yo siento que debe integrarse también al sistema de bibliotecas del país y que pudiera ayudar mucho a este propósito que es de que los niños desde edades muy tempranas tengan acceso a la tecnología, que la puedan utilizar y que puedan beneficiarse desde el punto de vista del aprendizaje significativo desde las edades más tempranas posibles. Cuando a mí me preguntaban, cuando yo era, y me siguen preguntando ahora como secretario de Educación en Nuevo León, pero cuando me preguntaban, siendo secretario de Educación en México, que cuál consideraba yo que era el principal problema de la educación en México, yo les decía, tenemos muchos problemas en educación, pero siempre les contestaba que para mí el principal problema es que en la educación básica y a veces en otros niveles posteriores se privilegia mucho la memorización sobre cualquier otra forma de aprendizaje. Y no es que memorizar sea malo, de hecho el aprendizaje inicia con la memorización. Pero lo que es importante es que traslademos después el aprendizaje a la capacidad de análisis, a la capacidad de reflexión, a la capacidad de resolver problemas, de enfrentar problemas con propiedad y que nos salgamos del círculo que privilegia la memorización. Y si ustedes ven el sistema de educación
del país, y esto es tanto público como particular. Si uno ve las pruebas que presentan los niños en primaria o en secundaria, lo que evalúan generalmente es capacidad de retención. No evalúan si tienen capacidades de análisis y de reflexión, con muy honrosas excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría enfatiza en esto. Y cuando los niños no se preparan para un examen, o les aplicamos el mismo examen sin avisarles 2 meses después, los resultados son completamente diferentes de los que cuando se les avisa y se preparan para el examen, porque obviamente la capacidad de retención funciona también de manera pasajera, y todos sabemos que la menor retención de aprendizaje es con el sistema que tenemos de educación actualmente, que es que los niños reciben información de parte del profesor y donde el papel principal lo juega el profesor. En la medida que los niños se involucran en el aprendizaje, participando de manera más activa, la capacidad de retención y lo que llamamos nosotros aprendizaje significativo, que es el aprendizaje que es permanente para toda la vida, empieza a crecer de manera muy importante. Y claro, cuando uno va pasando etapas, se aprende mucho más haciendo las cosas, se aprende también mucho más explicando las cosas. La mejor manera de poder aprender es, por ejemplo, en el caso de los maestros que enseñan, pues es la forma como se aprende mejor. Pero dijimos, bueno, ¿cómo podemos romper este círculo de este problema en nuestro país, que es para mí el problema principal? Entonces tomamos varias estrategias. Una de ellas fue reformar la educación preescolar, que se hizo primero obligatoria por ley, ahora con el presidente Fox como presidente. Es uno de los pasos que dimos como país, creo yo, muy importantes, hacer la educación obligatoria desde los 3 años de edad. Ahorita prácticamente hay cobertura universal en el país en niños de 4 y 5 años de edad, y en educación entre más temprano se empiece, se avanza mucho más rápido. Ahora otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, que formó un consejo de análisis de sus problemas educativos, con varios ministros, secretarios de educación y gente. Una de las recomendaciones de este consejo es que hagan la educación preescolar obligatoria, como lo hizo México, que en Estados Unidos que se tome esa decisión. Entonces, ya ahora en preescolar los niños aprenden no memorizando, sino el plan de estudio está orientado a que aprendan relacionando, analizando, generando estas capacidades desde edades muy tempranas. Y luego la otra reflexión, ¿qué podemos hacer en el caso de la educación primaria? Y en este caso se desarrolló también un proyecto que permite para mí sacarle el mejor provecho al uso de la tecnología, que es un proyecto que se denomina en ciclo media, y que tuvo como propósitos no solamente modificar el aprendizaje significativo, sino también poner en contacto a los niños con la tecnología. Ustedes saben que la tecnología ha avanzado muy rápido, sobre todo estas tecnologías de la información y la comunicación. Mientras a la radio le tomó 38 años llegar a 50 millones de personas, a la televisión le tomó 13 años en el mundo llegar a 50 millones, a las propias computadoras personales les tomó 16 años llegar a 50 millones de personas. En el caso de Internet tomó 4 años llegar a 50 millones de personas. Y el crecimiento fue vertiginoso. En 1988 había 100,000 servidores en el mundo. En 1998 había 36 millones de servidores en el mundo, en un lapso de 6 años. Claro que este crecimiento vertiginoso se dio produciendo también mucha desigualdad, porque los países con mayores niveles de desarrollo obviamente se beneficiaron mucho más del uso de la tecnología que los países con niveles de desarrollo menores. Y por ejemplo, digamos que en los países de la OCDE, en el año 2000, el 93% de los habitantes de los países tenían acceso a la tecnología. Nosotros que estamos dentro de ahí promediábamos hacia abajo.